En este problema se nos propone una situación inicial de equilibrio interno y externo, donde por una parte va a actuar el Banco Central incrementando la tasa de política monetaria, pero eso en un contexto económico en el cual se está incrementando el PIB de los principales socios comerciales. Además, se indican las condiciones de la economía, las características de esta economía que tiene alta movilidad y además régimen cambiario flexible. Entonces, lo primero es una pequeña nota sobre lo que entendemos por un incremento de la TPM, ¿no es cierto? Que es la tasa política monetaria, le llamamos también la tasa rectora. Entonces, eso necesariamente va a implicar que el Banco Central realizó una política monetaria contractiva. ¿Cierto? Eso obviamente generó un efecto en el mercado del dinero, exceso de demanda de dinero y el consiguiente ajuste de cartera en el mercado de activos, lo cual hizo que los agentes económicos liquidaran los bonos, ¿no es cierto?, cayendo su precio por exceso de oferta de bonos. Y esto obviamente aumenta la rentabilidad y eso es lo que nosotros interpretamos, ¿no es cierto?, como un incremento de la tasa, del costo de oportunidad del dinero de la TPM. Entonces, esto entonces es lo que finalmente genera el alza de tasa. Esa tendríamos la justificación o la interpretación del enunciado. Por otra parte, tenemos el crecimiento del PIB. Esto obviamente va a estimular nuestras exportaciones. La economía del resto del mundo, cuando aumenta su actividad, nos compran más bienes y servicios. Por lo tanto, esto en nuestro modelo lo tenemos incorporado con esa nomenclatura. Y por lo tanto, eso obviamente va a incrementar las exportaciones. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos que detenernos un segundo porque tenemos que ver cómo conjugamos estos dos efectos. Por un lado, el incremento de tasa va a afectar nuestro gasto planeado por la vía, ¿no es cierto?, de la inversión, va a afectar en nuestro modelo la inversión y con esto una reducción, una tendencia a que caiga el gasto planeado. Pero por otro lado, el aumento de las exportaciones que genera mayores exportaciones netas debería tender a incrementar el gasto planeado. Entonces aquí vamos a tener dos efectos sobre el gasto planeado. Uno, terminaría generando un desequilibrio en el mercado de bienes de exceso de oferta, si es que prima la caída del gasto planeado, es decir, la política monetaria. En cambio, si prima el efecto o la perturbación externa, terminaríamos con un exceso de demanda de bienes, fruto del incremento del gasto planeado. No tenemos ningún elemento como para decidir a priori y por lo tanto aquí es muy importante que en su análisis hagan un supuesto para seguir desarrollándolo. Yo voy a tomar uno de los posibles supuestos, voy a suponer que la política es la que prima y se diseña de tal manera que logramos el efecto de exceso de oferta de bienes y por lo tanto la tendencia a la caída del producto. Entonces yo voy a suponer aquí que finalmente se genera un exceso de oferta de bienes, en el fondo que prima la reducción del gasto planeado. Eso como primera condición para entender que obviamente si se genera un exceso de oferta de bienes, entonces ya puedo suponer que en el mercado de bienes se va a empezar a acumular inventario y van a haber incentivos para reducir el nivel de producto de actividad económica. Entonces ya tendríamos definida la evolución, ¿no es cierto?, de la primera de nuestras variables endógenas, caída del producto de la renta. Bien, pero también tenemos que ver qué ocurre con estos dos hechos en el sector externo. Aquí lo vimos en el sector interno. En el sector externo, por una parte, el aumento de las exportaciones netas generaría una tendencia al superávit en cuenta corriente y por otra parte, ¿no es cierto?, el incremento de tasa de interés lo que tendría como consecuencia, ¿no es cierto?, es que se va a incrementar la diferencial de tasa entre la tasa local y la tasa del resto del mundo y por eso sola hecho tendríamos una tendencia al superávit en cuenta financiera. Como ustedes pueden ver acá el asunto es más sencillo porque los dos efectos apuntan en la misma dirección. Superávit en cuenta corriente, superávit en cuenta financiera. Entonces aquí no hay ninguna ambigüedad, no hay que hacer ningún supuesto, sencillamente vamos a tener un superávit en la balanza de pago y eso ya sabemos que significa que va a haber en el mercado de divisas un exceso de oferta de divisa y este exceso de oferta de divisa obviamente va a producir una revaluación del peso, ¿no es cierto? Eso implica una caída del tipo de cambio.
Entonces ya con esto tenemos en la evolución de una segunda variable endógena, la caída del tipo de cambio y la de la renta. Ahora, si ustedes se fijan, la caída del tipo de cambio no va a colaborar a cerrar la brecha de exceso de oferta en el mercado de bienes, porque eso tiende a caer las exportaciones netas, incentiva las importaciones, desincentiva las exportaciones y por lo tanto exacerba el exceso de oferta de bienes que hay en el mercado de bienes. Por otra parte, sí ayuda obviamente a eliminar el superávit en balanza de pago que lo generó. Esa es la dinámica de ajuste y por lo tanto por la vía del déficit en cuenta corriente producto de la caída de las exportaciones netas. El hecho de que empieza a caer la renta, eso también va a disminuir las importaciones y por lo tanto al disminuir las importaciones tampoco colabora con el superávit de balanza de pago. Tiende a generar superávit en cuenta corriente y por lo tanto tiende a exacerbarlo también. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el mercado del dinero? En el mercado del dinero se va a producir un fenómeno de reversión porque en la medida que caiga la actividad económica, caiga la renta, entonces se va a reducir la demanda por liquidez y esto entonces va a generar un exceso de oferta de dinero. Aquí los agentes económicos van a deshacerse de ese exceso de oferta por la demanda de mayores bonos, el alza de su precio y por la consiguiente caída de tasa. Entonces aquí se va a producir el fenómeno de reversión, ¿no es cierto?, de esta tasa de interés que subió inicialmente fruto de la política monetaria. Se empieza a producir este fenómeno de reversión. Ahora, el hecho de que la tasa de interés empiece a caer ayuda a cerrar la brecha en el mercado de bienes porque va a revertir el efecto sobre la inversión. Y el hecho de que también se reduzca la tasa de interés va a reducir el diferencial de tasa con el resto del mundo y por lo tanto genera más una tendencia al déficit en cuenta financiera. También nos ayuda a cerrar la brecha abierta en el sector externo, superávit de balanza de pago. Entonces, la evolución va a ser que va a ir continuando la caída del producto, el tipo de cambio también con una tendencia a la baja mientras se mantenga el superávit y una tendencia al proceso de reversión de tasa de esta subida inicial del Banco Central. Por lo tanto, tendríamos finalmente que la renta cae, el producto cae, el tipo de cambio también cae. Ahora la tasa de interés va a quedar ambiguo el resultado porque como sube inicialmente y después baja, no sabemos cómo va a quedar con respecto a la situación de equilibrio inicial. Eso es algo que vamos a poder tratar de inferir fruto de analizar la coherencia de nuestro resultado, lo que lo haremos con la problema propuesto se pide en el ítem B y en el ítem C. Tenemos que analizar la coherencia de nuestros resultados y ver si algún escenario es descartable o es posible que la tasa inter termine por sobre o por debajo de la condición inicial. Para ello tenemos que ya desarrollar y analizar la coherencia del producto y de la balanza de pago.